tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, desde el estudio de AM 1220 Ecomedios. Bueno, a mi lado está el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, el doctor y abogado Miguel Ángel Secchi. Miguel, buenas tardes. Bueno, para que hagan la presentación del programa. Bueno, Horacio Fernández, productor general de este programa, como siempre resaltamos la labor importante de la producción general, que es antes, durante y después del programa, toda vez que primero, por supuesto, se coordinan los invitados, importantes siempre, por lo menos esa es la intención del mensaje. Luego, durante el programa, nos acompaña siempre y lo más importante, a mi criterio, es que el resultado en 48 horas se retransmite por todas las redes sociales, a más de 6.000 direcciones de correo electrónico y WhatsApp, así que pretendemos que sea un programa federal con respuesta de los actores del sistema de salud del país que quieran tener una voz que nosotros podamos ayudar a visibilizar. En el programa de hoy nos consideramos, junto con el doctor Jorge Neira y la producción, que era un deber moral, ético, profesional, realizar un programa abordando el tema de tan importante integrante del equipo de salud como es el personal profesional de enfermería, pues que lo venimos repitiendo, o alternando cada 4 o 5 programas, porque es imprescindible, junto con los demás profesionales de la salud. Obviamente siempre el médico aparece como el líder de las directivas, pero sin duda de no contar con los procesos de apoyo, contención y seguridad que otorga el personal profesional de enfermería, la tarea sería incompleta, sin perjuicio de otras especialidades como la bioquímica, etcétera. ¿Está Jorge Neira presente? No lo veo, pero... Sí, está Miguel, está Jorge. María Rosa. María Rosa sí, también está. Estamos todos, Miguel. Están todos. Bueno, vengo, lamentablemente puedo venir poco acá al piso, pido disculpas. Jorge, unas palabras de introducción tuyas te pediría, por favor, y luego María Rosa, de alguna manera, a la cual estamos muy agradecidos por los invitados que logra traer a este programa, desarrollamos el objetivo del mismo, que es, reitero, resaltar los valores ejemplares de la enfermería y tan necesarios. Jorge Neira. Bueno, muchas gracias, Miguel. Primero darle la bienvenida a María Rosa, a Leslie y a Teresa. La verdad que siempre es un placer compartir esto con enfermería. Ayer estaba en una reunión de la Fundación Trauma con un curso que estamos haciendo con gente de todo el país. Me parece que había gente de Comodoro. Y justamente tenemos un curso que se llama PARES, que es un curso para control del sangrado. Y nosotros hablamos del énfasis de la enfermería en la coordinación y organización de los servicios ¿no? Y a mí me parece que esta figura de la enfermería, que es tan importante para la organización y el desarrollo de las actividades en un servicio, no ha sido considerada, no ha tenido la relevancia que tiene, porque la gente no entiende que solamente se puede trabajar bien si se gestiona como la gente, ¿no? Y a mí me parece que este es el rol fundamental de enfermería, no solamente el cuidado agapético que tienen con los pacientes, que eso está absolutamente descartado y lo aprendí de ustedes, sino además del tema de la gestión de enfermería en cuanto a la organización de los servicios y las estructuras. Nosotros en la CICATED, que es un programa de categorización de centros para atención de pacientes traumatizados que presentamos en el año 2010, con el aval de 19 sociedades científicas en la academia, hacíamos énfasis en que la coordinadora del equipo de trauma tiene que ser una enfermera o un enfermero, ¿no?
porque si bien la dirección médica tiene que ser una dirección médica, la coordinadora del servicio o el coordinador del servicio tiene que ser un personal de enfermería, porque es el que enfermería el que conoce, digamos, el ámbito, el que tiene menos, una cosa interesante también es el que tiene menos recambio, quiere decir que está más frecuentemente en el área, que la conoce mejor, que sabe, que puede anticipar, y a mí me parece que estos roles son fundamentales, ¿no? Y por eso creo que la enfermería tiene tanto valor, no solamente por la cosa asistencial, que es maravillosa, sino además por el tema de la gestión de los servicios, porque ustedes están acostumbrados a trabajar por programa, y eso a mí me parece que marca una diferencia con respecto al personal, al resto del personal médico que no está acostumbrado a hacer esto y tiene más la cosa individual, ¿no? Hace muchos años yo leí un artículo que decía las enfermeras, esto en términos genéricos, ¿no? Enfermeras, enfermeros son de Venus y los médicos son de Marte, porque digamos, los médicos están acostumbrados a diagnosticar y tratar y los enfermeros están acostumbrados a cuidar. Y a mí me parece que esa es una diferencia importante porque el tema del cuidado es más importante que el tratamiento, ¿no? Como decía Paco Maglio, cuando nada se puede tratar, la gente necesita el cuidado igual, digamos, para progresar en su enfermedad. Así que ustedes saben lo que yo pienso de enfermería, la jerarquía que tiene enfermería. Tengo además mucho cariño por el Hospital Regional de Comodoro, porque nosotros hicimos los ateleses en el Hospital de Comodoro cuando estaba Ricardo Petinari, que era un viejo cirujano, y después con Raúl Galván. Y siempre me daba una cosa de mucho cariño, digamos. Me acuerdo cuando dábamos las clases y yo veía el mar, digamos, más allá o más acá, de acuerdo a la hora del día. Y la verdad que siempre tengo un cariño muy especial por Comodoro. Así que bienvenidas a todas. Y te paso, María Rosa, como para que empecemos a conversar sobre el tema de hoy, que es cuidar al que cuida, que a mí me parece que es importante. Yo esto lo aprendí de los israelíes hace muchos años, yo me dedico a la medicina de desastre hace muchos años, y vino un israelí que decía que quién cuida al cuidador. Y bueno, a mí me parece también esto pasa con todos los profesionales de equipo de salud, sobre todo en la pandemia que se hizo tan necesario. Y, y además me parece que debe ser una estructura que debe asegurar lo que nosotros siempre decimos que es la higiene del ámbito laboral, ¿no? Yo siempre digo que lo que se conoce como el burnout, o sea, esa sensación de que uno no puede nada, que está terminado y que ya no existe más futuro, tiene más que ver con el conflicto en el ámbito de trabajo que con el tipo de trabajo que se hace. Porque uno puede hacer un trabajo muy intenso, pero si el ámbito de trabajo es un ámbito respetuoso, donde se reconocen las funciones de cada uno, donde no hay antinomias ni posicionamientos digamos, del equipo, me parece que se hace una cosa mucho más adecuada. Y esto tiene mucho que ver con la enfermería, porque cuando uno hace el análisis, bueno, yo tengo 50 años de médico y que debo tener 48 de intensivista, y la verdad que la experiencia es que cuando uno va a una unidad de cuidados intensivos, las que están son las enfermeras, ¿no? Después estamos los médicos, pero las enfermeras son las que están siempre, y me parece que son la base de sustentación de estos programas de que el servicio sea un servicio adecuado, con las características adecuadas de funcionamiento, no conflictivo, en fin, con todo lo que ustedes conocen. Así que gracias otra vez por estar acá y María Rosa, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Política Pública 2030, en Ecomedio, y por supuesto a todos aquellos que integramos el Foro de Desarrollo de la Ciencia. Así que es un gran honor, primero, pertenecer hace tantos años al lado de ustedes. Jorge Neira, nuestro académico que siempre nos acompaña, y nuestro señor presidente, que también siempre está con nosotros. Bueno, como el título nos decía, cuidando en tiempos de crisis, ¿no? Porque a pesar de que vamos a hablar de una investigación sobre enfermería, principalmente en Latinoamérica, pero esto estaba desarrollado principalmente en la Universidad de Nueva York, Grun Lab, Nursing, Universidad de Santa Catalina, o sea, hubo mucha recaudación de información. Y también siempre digo, la enfermería tiene a veces un déficit, o creemos tener un déficit en la investigación, pero como todas las cosas, lo que no medimos no sabemos qué hacemos. Para mí es un honor que me acompañe en el día de la fecha Teresa Maya y Leslie, independientemente que hemos sido reconocidas las tres, y junto a otra colega, Viviana
Galarza por intermedio de la Universidad de Nueva York en esta investigación que próximamente estaremos publicando los resultados, pero queríamos compartirlo porque me parece que deberíamos haber aprendido algo después de la pandemia, pero bueno, estos son los resultados, esto es lo que la gente piensa. También con Teresa y con Leslie compartimos, tengo la suerte de tenerlas en la diplomatura de gestión, son las investigadoras que guían a nuestros alumnos, así que yo estoy eternamente agradecida que me acompañen y saber mucho lo que aprecio y los momentos compartidos en esta investigación. Así que vamos a tratar de compartir con ustedes el cuantitativo y el cualitativo, porque esta investigación tiene ambos. Así que le vamos a dar la palabra a Teresa, que nos va a relatar el cuantitativo, ¿no? Los resultados del cuantitativo. Hola, Tere. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo con ustedes. Y me reconforta que el doctor Neira haya mencionado al doctor Petinari del Hospital Regional, un profesional de prestigio que, bueno, tuve el orgullo también de haber compartido y trabajado. Yo llevo, más de 40 años en la enfermería, así que, bueno, no, es feo recordar, pero son como 40 y pico de Y años. otro para Entonces, recordar, Teresa, otro para recordar es Eloy García. oh, Eloy, gran compañero de trabajo. Muchos años trabajando con Eloy, sí, sí, por supuesto. Claro Tenemos que la sí. suerte de que Bueno, Teresa también me ha sido emociona jefa de departamento, así que tiene mucho contacto. en la carrera. Pero en el hospital trabajé también muchos años y con toda gente que, bueno, aprecio mucho. Y hoy cuando estaba pensando en esto, pensaba cuando nos preparamos para la guerra de Malvinas y recibir los heridos, doctor Neira, yo estaba en el hospital de IPF en ese momento y me acuerdo cómo entrenábamos y qué hacíamos y preparábamos los carros y los materiales. Y bueno, esto no recibimos heridos de guerra, pero recibimos estos enfermos de pandemia, ¿no? Así que bueno, yo Tal cual. para no seguir recordando porque tenemos que tener muchas historias. este, quiero, bueno, hacer una mención de este estudio. Este estudio está vinculado, como dijo María Rosa, al Consorcio Global de Estudios de Enfermeras y Obstetricia de la Facultad Rory Meyers de la Universidad de Nueva York. Y este estudio tiene, o sea, ha relevado más de 21.000 enfermeras con una muestra de 13.000 aproximadamente en 97 países y en 28 idiomas. Así que, bueno, tenemos una importante cantidad de datos. Es un estudio de nivel internacional cuyo título era La perspectiva de las enfermeras, de enfermería, digamos, enfermeras y enfermeros, sobre la implementación de la respuesta a la pandemia. Ese es el título. Y entonces se recabó una cantidad de datos vía online, ahí nos conocimos, con María Rosa yo ya trabajaba con ella, pero nos conocimos con el resto de los colegas, esta red de enfermería, y donde nos pusimos en contacto y pudimos... Sí, sigo hablando. Sí, sí. eh, Sí, entonces, bueno, cuando pensamos en la pandemia, enseguida recortábamos los hospitales llenos de gente, con mucha incertidumbre, con miedo, pero detrás de estas imágenes hay un grupo de personas que estuvo en primera línea, como dicen todos, que fue la columna vertebral del sistema de salud, muchas veces se dice, pero esa columna estuvo muy sobrecargada, ¿sí? Porque antes de la pandemia ya sabíamos que había problemas como salarios bajos, riesgos por los recursos humanos escasos, las condiciones laborales y etcétera, que sabemos que caracteriza el sistema sanitario argentino, tanto privado como tiene algunas particularidades, o el sistema público con otras particularidades. Entonces, pensamos en este contexto de no solo afectó lo laboral, sino también lo personal, ¿sí? Porque lo laboral, ya decimos con estas características, pero también por todo el distanciamiento que produjo, cada
cada enfermero que tenía que volver a su casa y encontrarse con su familia y aislarse para no poner en riesgo a sus hijos o a sus adultos mayores dentro de su casa. Entonces, por eso decimos que este gran peso que soportó enfermería y esta columna vertebral del sistema de salud, como se le dice a enfermería tantas veces por la cantidad de personas que somos dentro del sistema sanitario. Entonces, un poco vayamos a los números para entender mejor esto que estoy diciendo. Y en el relevamiento en Argentina, nosotros relevamos 316 enfermeros de todo el país. Fue un cuestionario que lo pasamos por las redes. María Rosa, que es la señora de las redes, tiene una conexión con redes de enfermería. Y bueno, y todos los colegas así, con distintas asociaciones que pudimos difundir esta encuesta en línea. Relevamos 316 enfermeros en todo el país. La edad promedio de los relevados fueron los 42 años. La mayoría se formó en Argentina. Y algunos hallazgos claves de todo esto, porque estábamos mirando la perspectiva de las enfermeras sobre la implementación de la respuesta a la pandemia, ¿no? Bueno, no voy a mencionar las características que desde el punto de gestión que se tuvo que reordenar las instituciones, o sea, todo un reordenamiento para poder hacer estas áreas críticas, ¿no? Que teníamos que recibir cómo entraban los pacientes, las personas que venían con sintomatología y que después tenían que ser atendidos y de acuerdo a cómo el cuadro que presentaban, cómo tenían que ser atendidos. Entonces, de los hallazgos que nos relataron los enfermeros y enfermeras de Argentina, encontramos algunas cuestiones como el 74% dijo sentir un cansancio extremo, un 53% ansiedad, 42% depresión, 49% tristeza frecuente, y lo más tremendo de esto, tremendo porque bueno, obviamente que en ese momento se pensaba en atender, que el 64% sufrió agresiones del público, muchas agresiones verbales. Bueno, no sé si recuerdan en los noticieros que había gente que era agredida en el colectivo porque sabían que eran enfermeros en los edificios. Bueno, a pesar de esto, eh, no muchos buscaron una forma de cuidarse cuando estamos hablando de cuidando al que cuida, ¿sí? ¿Por qué? Porque las instituciones tampoco, o sea, solamente un 15% recibió apoyo de salud mental. Las instituciones estaban tan abocadas a atender a los pacientes, a todos los que venían con sintomatología, que bueno, obviamente que tampoco. Normalmente no se atiende la salud, ni menos la salud mental de los trabajadores. Es poco las instituciones que se ocupan de eso, menos la salud mental, como que está ahí en un segundo plano la salud mental. Por eso decimos que enfermería, lo hablábamos con Leslie hace poquito, yo no quiero pasarme, pero lo hablábamos con Leslie hace poquito, con otros alumnos y que era en la especialidad de neonatología, esta Mari, y decía que una enfermera estaba llorando porque fue una a recibir el turno y una enfermera estaba llorando por un neonato que había muerto, estaba la familia que le dan ese espacio para poder vincularse con el neonato muerto y la enfermera estaba llorando. Entonces decimos, ¿cuántas herramientas les debemos a los alumnos, a la gente que empieza primer año y cuánto le debemos que hay que autoconocerse, que hay que autocuidarse, que necesitamos herramientas para hacer frente a todo el dolor que vivimos? Porque hay cuestiones maravillosas como son el nacimiento o un niño que se cura y que sale bien de una internación, pero también afrontamos la muerte, las enfermedades graves, las leucemias. Bueno, en este caso, también las enfermeras que tenemos algunas herramientas y que sabemos que tenemos que cuidarnos, recurrimos a otras prácticas que ya Leslie lo va a contar dentro de un momentito, pero también recurrimos a distintas cuestiones que eran redes entre amigos, la familia, hacer ejercicio, prácticas espirituales como prácticas resilientes, ¿no? Para protegerse de todo este sufrimiento que llevamos y todo este peso que llevamos, ¿no? Solo uno de cada 4 personas que que estuvieron en primera línea buscaron ayuda profesional. La mayoría se apoyó en colegas, amigos o familiares, cosa que también fue
importante la red familiar. Entonces hablamos de la resiliencia, ¿no? Este ejercicio, el ejercicio físico, la espiritualidad, vínculos familiares. Y bueno, más allá de los números, uno tiene que pensar en lo humano. O sea, estos números del porcentaje y demás, hay una cuestión que uno piense o imagine en una determinada situación. Una enfermera que terminaba un turno de 12 horas con doble barbijo, doble camisolín, guantes, las antiparras, las botas y demás, y se saca todo eso y salía toda marcada, como muchas imágenes que vimos durante en las redes o en los medios de difusión, eh, que no había visto en 12 horas, o sea, y llega a su casa y ve a su familia y no las puede tocar, no las podía tocar. Encima en el camino a su casa recibió insultos. Entonces, o sea, fíjense cuánta violencia, cuánta agresión a esta persona que estuvo soportando, porque está bien, somos todos importantes y yo adhiero al trabajo interdisciplinario, pero enfermería es el que estuvo las 24 horas ahí con esa gente. Y bueno, y está bien, está perfecto porque todos tenemos una función, el médico trata, nosotros cuidamos y demás, pero el que estuvo ahí son las 24 horas en primera línea, fue enfermería. Bueno, defensora de la enfermería. eh, entonces pensamos en este miedo, ¿no? Este miedo, esta sobrecarga, el miedo al contagio, eh, el agotamiento de los cuidadores cuidando, ¿sí? Y entonces pensamos en algunas cuestiones que no somos héroes, no éramos superhéroes, sino que en realidad éramos personas reales que sufrimos, que resistimos esa primera línea con todo este panorama, con todo este contexto, que sabías que llegabas y no sabías si tenías barbijo porque faltaba barbijo, no sabías si tenías guante porque faltaban guantes, no sabías cómo se había reorganizado el servicio porque se reorganizaba de un día a otro. Entonces, ¿cuántas cuestiones y cuántas presiones? Eh, bueno, por ahí hago la pausa porque después me quedan algunas cuestiones para la reflexión final, María Rosa. Pero bueno, básicamente y a grandes rasgos son los números estos. Muchísimas gracias, Teresa. Contarles que hay muchísima, porque si hay algo que fue extensa, la encuesta, no solamente que fue extensa, sino recordar, Teresa y Leslie, que aparte de ser extensa, era compleja porque llevaba mucho tiempo y el software era duro, el de Nueva York, y cuando los alumnos no completaban determinadas preguntas nos anularon. Nosotros habíamos llegado, porque el mínimo era 300, Sí, estábamos re contentos, habíamos logrado el objetivo, cuando de repente nos informan de Nueva York que teníamos rechazadas 120, motivo por el cual tuvimos que volver, pero bueno, con el apoyo de todo, porque en un principio en Argentina se le había propuesto a 13 personas, pero solamente 4 personas continuamos, llegamos, y bueno, y por eso tuvimos el reconocimiento de la Universidad de Nueva York, lo cual para nosotros es un orgullo. Todos decimos que, todos decimos que enfermería no investiga, o que es algo que no le seduce a la enfermería, a la investigación, pero siempre digo lo mismo, ¿no? El problema es el tiempo, ¿no? La investigación lleva mucho tiempo. Yo acabo de venir al Congreso de Mar del Plata de Gerontología y Geriatría, donde se presentaron muchísimas investigaciones, lo cual me dio mucho placer, pero bueno, el tiempo es muy valioso, y a veces demanda, por motivo por el cual, como todos sabemos, y ahora Leslie nos va a contar un poco más, el personal de enfermería suele tener 2 hasta 3 trabajos, motivo por el cual cuando le pedimos vamos a investigar, y a veces se complica, ¿no? Y bueno, vos y Leslie, que son las tutoras de seguimiento de nuestros alumnos en la diplomatura, vemos la falencia que tenemos los enfermeros en esto de estar
disponibles para investigar. Pero María Rosa, indiscutiblemente, sí, sí, María Rosa, te tengo que interrumpir un segundo, porque estamos por por pasar supuesto, para el corte eh, sí, y para posterior al corte. Eh, sí, Tenemos un público eh, especializado que seguramente ha entendido muchísimo lo que ustedes están explicando. Hay una parte del público que después, cuando nosotros retransmitimos este programa, le van a surgir interrogantes que nos hacen llegar y ustedes responden. Eh, sí. Propongo para después del corte, de que es de un minuto de ahora, a ver si y en breves palabras nos explican este tema de la encuesta y su relación, de dónde partieron, por lo menos yo no lo trato de aclarar para el público en general, repito, porque se parte de la pandemia, quiero entender eso, o sea, del tiempos de crisis, y al día de hoy, ¿cómo llegamos? O sea, esto sería lo que dejamos para después del corte, o sea, para ubicar bien y valorizar, poner en valor la capacidad de resiliencia de la cual no tenemos duda y que tanto señaló Teresa. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. Vamos a ir Bueno, al corte y luego de que Leslie presente Teresa pues presentó el cualitativo, Leslie va al cualitativo y posterior a eso vamos a hacer una reflexión y seguramente Jorge Neira estará con nosotros y usted, señor presidente. Vamos a nuestro corte. Bueno. perfecto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos con Políticas Públicas 2030. Miguel. No, la exposición de Teresa fue más que clara respecto al aspecto que señaló María Rosa y ahora la idea que yo había adelantado y después de la exposición de la próxima destacada participante, tratar de ver qué relación tenemos o qué progresos hubo respecto, si es que hubo alguno, respecto del 2020 hasta ahora, pero siempre resaltando, y de esto no hay ninguna duda,
que el rol del equipo de salud, del cual forma parte importante la enfermería, durante la pandemia tuvo una tarea abnegada, brillante, y que al día de hoy no está siendo reconocida. Esto es mi intención al hacer la pregunta, para ver si las encuestas al día de hoy han sido modificadas por las políticas públicas. Bueno, nada, darle la bienvenida a Leslie. Bueno, Leslie Beth para ustedes, Leslie para mí. Contarles que estos datos han sido presentados en el segundo Congreso Internacional Multidisciplinar, porque la idea es poder compartir los resultados para que podamos adoptar medidas necesarias. Bienvenida, Leslie. Hola, buenas tardes. Un gusto poder estar acá acompañando y participando de esta convocatoria, que me parece supremamente importante poder dar cuenta acerca del trabajo que realizan todo el personal de enfermería, así más allá del trabajo que se hace como equipo de salud. Bueno, vengo a aportar un poquito, a compartirte acerca de esta parte un poco más cualitativa, ¿sí? Comentar que dentro de la encuesta, dentro del trabajo que se hizo de investigación, se contaba con preguntas abiertas, dando respuesta a este tipo de metodologías y buscando ahondar y profundizar en algunos aspectos importantes o interesantes para la investigación. Fundamentalmente nosotros nos situamos en un apartado que tenía que ver con el bienestar del personal, y una de las preguntas abiertas apuntaba a esto de las fuentes de estrés. En cuanto a estas fuentes de estrés, se realizaron un par de preguntas, fundamentalmente buscando esos orígenes o esas primeras instancias que generan el estrés en el personal. Y a lo cual, bueno, se arribó a diferentes experiencias, porque habían bastantes relatos y comentarios acerca de esta vivencia de pandemia, y contemplando también la diversidad de profesionales que fueron encuestados a nivel federal, ¿sí? A lo largo de todo el país y a lo ancho también. Entonces, bueno, las respuestas fueron bastante variadas. Nosotros como investigadores tuvimos que ajustar y revisar esas respuestas, ¿sí? Tal cual como decía María Rosa, que algunas tuvimos que desplazarlas porque no cumplían con ciertos requisitos en longitud, en cuanto a la información que aportaban. Entonces, en base a eso nosotros hicimos un análisis, una revisión, armamos corpus de texto, y esos textos fueron analizados a través de un software, ¿sí? Que es una herramienta tecnológica que nos ayuda a nosotros para poder hacer un filtrado de información. El software que se utilizó fue el Iramutec, el cual también, bueno, fue todo un desafío manejarlo por la cantidad de respuestas, y teniendo en cuenta que eran 316 encuestas con las que trabajamos. Y de este procesamiento de datos, bueno, fueron arrojándose análisis diversos como nubes de palabras, el esquema de las reiteraciones de palabras, cuantificaciones de palabras y demás. Y entre estas, lo que logramos obtener fue diferentes categorías para poder realizar las posteriores interpretaciones. En cuanto a esto de las fuentes de estrés, identificamos 6 categorías. La primera hablaba del miedo al contagio, la segunda sobre la sobrecarga laboral en estos momentos de pandemia. La tercera categoría hablaba acerca del aislamiento social y familiar, que ya medio que fue expresado por la magíster Teresa. La cuarta categoría apuntaba a esta falta de recursos, que también fue algo visible y algo demandado por diversos espacios por parte del personal de enfermería, y algunas condiciones inadecuadas, o sea, algo que no estaba como muy preparado, teniendo en cuenta que para una situación pandémica medio que no hay mucha preparación previa, ¿no? Medio que toma por sorpresa. La quinta categoría hablaba acerca del impacto emocional y psicológico que se sufrió, que venía siendo también una fuente de estrés.
y la sexta categoría como un cambio en esas fuentes de estrés, ya que los relatos por ahí contaban que a partir del momento en el que se divulgó la posibilidad de una vacuna, y bueno, el poder tener acceso primariamente a aquellos, al personal de enfermería, aquellos que estaban ahí en primera línea, podríamos decir, fue un alivio de cierta manera a esos miedos, a esas incertidumbres, ¿sí? a esos aislamientos a los que tuvieron que someterse en algunas ocasiones y en algunos casos, producto de la situación aquejante de la salud a nivel mundial. Estos resultados con los que nosotros trabajamos, a los que podemos arribar, resultan de vital importancia para nosotros como investigadores, como profesionales que estamos insertos en el ámbito de la salud, ya que nos refleja una evidencia empírica para poder tener sustentos y fundamentos al poder debatir acerca de nuevas postulaciones de políticas públicas o poder influir en algunas directrices para con las instituciones sanitarias, ¿sí? Ya sean públicas o privadas, poder evidenciar la realidad local. Creo que es supremamente importante para nosotros, más allá de las investigaciones extras paralelas que se han hecho en cuanto a lo social, ver esta realidad desde el ámbito sanitario y buscando indagar los mismos profesionales sobre nuestros colegas, compartiendo, ¿no? Estas ideas y estas incertidumbres, las vivencias en sí, ¿no? Y también, bueno, ayudando a visibilizar, a dar voz a aquellos que fueron los protagonistas en un momento, que como bien decía la magíster Teresa por ahí, esto de aplaudir y aludir acerca de la función, más allá de eso, realmente necesitábamos en esos momentos que los servicios estén dispuestos, que las instituciones respondan y por sobre todas las cosas creo poder tener una red o una malla de contención emocional con profesionales disponibles que estén al alcance y que más allá de lo físico también se vea esto psicoemocional, que por ahí sigue siendo un poco segregado o separado y poco valorado. ¿Sí? Bien. Bueno. Una de las Yo preguntas. quería hacer un Dale, comentario, permitís, dale. que es muy interesante lo que dicen, porque en realidad esta evaluación, digamos, este conocimiento, lo que hace es clarificar qué cosas son necesarias, digamos, para no volver a repetir algunos errores, ¿no? A mí me parece que el multiempleo es algo que atenta y fue atentatorio contra todo. En realidad la gente ¿dónde se contagió? No se contagió en los hospitales, se contagió en el medio, en el medio del tránsito a su otro trabajo, ¿no? O cuando se relajaba en su lugar de reunión, pero nunca cuando estaba protegido. Y esto me parece que son cosas interesantes que tienen que ver con eso. Además, muchas veces el equipo de salud está casado con gente del equipo de salud, que además tiene pluriempleo, con lo cual vos multiplicás el pluriempleo de enfermería, que a mí me parece que siempre fue muy grande, por eso a veces es la dificultad que enfermería tiene para dedicarse a otras tareas, como fuesen ser educativas o de investigación. Eso facilita, digamos, facilitó, digamos, la sensación, digamos, de contagio y de riesgo. A mí me parece que de cualquier manera, yo participé en un workshop de la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido en el año 2022 con el tema de la preparación para situaciones de emergencia en tiempos de normalidad. Y a mí me parece que toda esta información, Leslie, que vos tenés y la que tiene Teresa y la que contaron con María Rosa, me parece que es el punto de partida como para prepararse ahora que no pasa nada para la próxima pandemia. El 70% de las enfermedades pandémicas son zoonóticas, o sea que tienen que ver con el cambio, digamos, por eso nosotros tenemos una comisión que se llama Una Salud, que es salud humana, salud animal y salud ambiental. Y estas son cosas que se van a ir dando, digamos, en la medida que pase lo que pasa con el clima y lo que pasa con la situación, digamos, de la salud animal. Así que a mí me parece que esto que ustedes cuentan tiene una importancia crucial, digamos, en el desarrollo futuro
de la capacitación del personal de enfermería y de la organización de los servicios. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué opinas vos, María Rosa? ¿Qué opina Leslie, Teresa? Bueno, Teresa recién entró. No sé si habrá escuchado, pero No. un poco la idea era tomar esto como punto de partida, ¿no? Sí, tal cual vos decís. ¿Estábamos preparados para esta pandemia? No. ¿Estamos Eh, preparados para la que viene? Es la pregunta ahora. no, porque obvio que voy a dar mi opinión. Yo creo que Ajá. la pandemia fue una oportunidad de aprendizaje, pero me parece que hemos aprendido muy poco, porque al menos yo que recorro de instituciones de salud no veo grandes cambios, lamentablemente. eh, y lamento decirles que acabo de leer un artículo del exterior donde manifiestan la cantidad de enfermeras que dejaron post pandemia de ejercer la profesión. Entonces, estamos en un serio problema. Bueno, todos sabemos que los últimos datos que tenemos del Observatorio de Recursos Humanos es del 2019, no tenemos datos actualizados, pero si hay algo que le falta a la República Argentina es formar personal de enfermería. Y al mundo, ¿no? Porque no solamente a la Argentina, al mundo le falta este recurso, pero mucha gente está dejando de ejercer la profesión. Y como en algún otro momento vos y yo hemos hablado de este tema de que tenemos las auxiliares, que tenemos los técnicos y que tenemos los licenciados, el porcentaje de aumento de licenciados ha sido un 37% más o menos, un 21% en técnico, y las auxiliares, muchos están en proceso de jubilación. O sea, recuerden ustedes, que esto ya lo hemos hablado en otro programa de televisión, que muchos de nuestros auxiliares de enfermería que no van a hacer la carrera de ni la tecnicatura ni nada porque están a punto de jubilarse. Pero es triste, y Teresa hemos compartido en alguna otra oportunidad, hay instituciones que tienen el 100% de auxiliares de enfermería. Entonces, es toda una problemática que, en mi humilde opinión, no estamos preparadas para una segunda pandemia, pero la realidad es esta. ¿Nos duele? Sí. ¿Nos gusta? No. Pero los datos que nos arrojó el estudio, ya sea en el cuántico o en el cualitativo, fíjate que el promedio de edad era 42 años, eh, esta es nuestra realidad. Nosotros Y tenemos, ahora Alison Squire, que es la directora de la doctora Alison Squire, es la autora del proyecto y la que reunió y la que tiene 80 y pico de países, publicó que, bueno, la Organización Mundial de la Salud ratificó acuerdos para la pandemia y estos describen el apoyo mutuo y las áreas clave para fortalecer los sistemas de salud y estar mejor preparados ante futuras pandemias. Eh, Claro, pero lo bueno, que yo decía, Teresa, lo que yo decía, no, Teresa, es que en base a lo que ustedes dicen, sí, lo que hay que aprovecharse son estos sí, tiempos, digamos, de normalidad para empezar a trabajar sobre la preparación. Por ejemplo, claro, la identificación de lugares para colocar a los pacientes para el aumento de la demanda. ¿Cómo va a ser la gestión para sí. conseguir para el equipo de protección personal? Sí, ¿Cómo sí, se no, van a no, no, comunicar? ese trabajo local no lo tenemos, no lo Pero, tenemos, no pero está ni Teresa, lo tenemos y lo que dice, pero Teresa, esa es la oportunidad que ustedes deberían, ustedes que tienen tanto claro, impacto, digamos, en la organización hospitalaria, es lo que deberíamos empezar a pensar cómo se hace para poder implementarlo, ¿no? Porque me parece que esta es la cosa. sí, Ustedes tienen una información muy buena con lo que ustedes están sí, haciendo, ¿no? Todo esto que ustedes hicieron, que tiene una calidad, digamos, y una información muy importante. Pero a eso, digamos, habría que ir pensando a partir de acá. sí, ¿Qué tenemos que hacer para sí. no La tropezar con la idea misma? es, la idea es poder trabajar, o sea, la doctora en la OMS, ahora en el Consejo Internacional de Enfermería, en este mayo del 2025, publicó los resultados de este estudio internacional. Está trabajando fuertemente para trabajar en políticas públicas, ¿no? Que puedan llegar a transformar y a preparar a los enfermeros para futuras pandemias o futuros desastres. Bueno,
Vos sabés perfectamente lo que son los desastres, si trabajaste en urgencias, en los ATLS y demás, y todo lo que se tiene que preparar, desde la gestión de las instituciones y hasta, o sea, y de todo lo que tiene que ver con el personal. Entonces, digo, bueno, la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, como por ejemplo que sin enfermeros el sistema de salud no funciona, esto es así. Si no, y bueno, si no hay enfermeros no funciona, si no hay médicos Me causa tampoco, gracia, pero bueno, me yo causa defiendo gracia. la enfermería. No, Si pero es que no yo estoy cuidan, totalmente, pero Teresa, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que ah, si vos podés tener un hospital lleno de enfermeros y ese hospital seguramente va a funcionar. Si está lleno de médicos, no tengo la misma seguridad. Pero es cierto, no te lo pero digo bueno, porque no tenés acá, la sino otra cuestión, porque digo, si no cuidamos a quienes cuidan, no hay forma de sostener la salud de un país. absolutamente, Sí, yo absolutamente. creo que estos datos que son tristes, pero Y por eso es son clave reales. pensar en políticas que incluyan reconocimiento social. Bueno, cuántas cosas que se le debe a enfermería, ¿no? Y para cuidar a un paciente no es solo aplicar un tratamiento, es acompañar, es estar, No, y claro, todo lo que los absolutamente. Y enfermeros también, sabemos que no. también, ¿Eh? y también poder sumar a las propuestas educativas esas instancias o espacios de formación con respecto a valorar la salud mental del profesional y de Eso que no es se básico, sienta claro. culpable o no se sienta mal por la necesidad de pedir ayuda, porque muchos de No, los claro. resultados acusaron que no pedían ayuda para no ser estigmatizados, porque era muy caro, porque realmente la institución no les ofrecía. Entonces, creo que también está bueno hacer como una autocrítica y empezar a pensar en este autocuidado, no solamente físico, sino también psicoemocional, por las situaciones tan críticas que a veces como personal de enfermería se atraviesa. Personal de salud, podría decir, porque la verdad que ahí nos incluimos todos como equipo, ¿no? Pero fundamentalmente en este caso el personal de enfermería. Sí, sí, a mí Tal me parece que cual. es una necesidad indispensable, ¿no? Perdón, Y bueno, apuntando a todo esto, bueno, vamos a hablar un poco también de las condiciones de trabajo, nuestra realidad, nuestro deseo, pero primero le voy a dar la palabra a Tere para que nos haga un resumen, considerando que nos quedan 9 minutos. Bien, no, no, o sea, esto que estábamos 8. diciendo me parece que es a modo de síntesis que como sociedad tenemos que entender que celebrar la enfermería no es solamente aplaudirlos, sino garantizar que todas las condiciones laborales, sociales y demás para que estén bien cuidados. Y es el desafío para el futuro, que todo lo que atravesamos y todo lo que atravesamos esta pandemia y todo lo que se vivió no quede en el olvido, sino que sirva para construir un sistema de salud más justo y más fuerte y más humano. Es como una gran reflexión. María Tal Rosa, cual. te pido la Leslie, palabra. ¿querés aportar algo? ¿Cómo? No, por mi parte, pensar en esto del aporte directo, que no es fácil trabajar los propios enfermeros sobre investigación en enfermería, es algo que por ahí cuesta que se dé y no hay tiempo, no hay espacios, pero creo que tampoco hay muchos lugares para formarse, entonces creo que también nuestra iniciativa tiene que ir sembrando esto, interés en la investigación, interés en relevar datos reales y locales. Así que fortalecernos disciplina para empezar a mostrar bueno, todo el trabajo que se hace, ¿no? Tal Yo cual. creo que, Eli, que me parece que hay una cosa interesante que es generar modelos virtuosos, ¿no? ¿Cómo veo yo un Uh modelo -huh. virtuoso? Tomar un hospital, un grupo de trabajo y empezar a trabajar con nuevas directivas. Es decir, acá vamos a aplicar con la información que nosotros la tuvimos, por ejemplo, podría ser el hospital, digamos, de Comodoro. En ese hospital vamos a empezar a trabajar de esta forma hacia el futuro. Para generar como un modelo exportable. Yo digo, si ese modelo es virtuoso y es bueno para la gente, ese modelo después se puede replicar, ¿no? Porque uno siempre quiere cambiar las cosas y cuando quiere cambiar le parece como que tiene que cambiar todo de golpe. No se puede cambiar todo de golpe. Lo que hay que generar son modelos virtuosos. Modelos virtuosos es tomar dos o tres o uno solo, digamos, y empezar a trabajar en ese modelo, limarlo bien
Y una vez que uno lo tiene ya funcionando, bueno, de ver de qué manera uno se asocia con otros lugares que sumen el modelo y que vean la diferencia entre trabajar como siempre o trabajar con una nueva línea, ¿no? Me parece que esto sería interesante, que ustedes lo podrían hacer como grupo de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que Teresa y vos están en el Hospital de Comodoro, que me parece que es una facilidad, digamos, porque bueno, ya tiene una idea de concepto, ¿no? Y a mí me estaría bueno. Yo ya estoy jubilada hace rato. No importa, pero, Ya no, pero tenés ascendiente en el hospital. Y eso no es poca sí, cosa, porque el hospital te conoce, ¿no? Aunque vengas de sí, afuera y seas un asesor externo, el hospital sabe quién sos y cuál es tu interés. Y a mí me parece que esto, sumado a Leslie, que está trabajando, digamos, me parece que podría dar como una línea de decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer algo que nos sirva para todos para la próxima. Parece que sería interesante, ¿no? Miguel Sí, sí, tiene... adelante, hay que podemos. estar. María Hola, Rosa, Ahí está. Sí, ¿Qué te pido la parece? palabra. ¿Qué te parece, María Rosa? bien. Bueno, sí, ¿por qué no? Se podrá armar un equipo de trabajo de asesores, ¿por qué no? Pero bueno, reflexionando un poco con todo lo visto, no hay ninguna duda que el personal de enfermería es el corazón del sistema, es la columna vertebral, pero Claro. bueno, cuidar de nosotros en los momentos difíciles y que en las condiciones, esto es algo que está pendiente. Yo hago autocrítica, yo he tenido la suerte y el gran placer de poder desarrollar un sanatorio humanizado y con varias condiciones de trabajo favorables para el personal, porque parto de esto de que cuidando, yo siempre decía, ¿no? Si yo cuido a mi personal de enfermería, por decantación cuidan bien a nuestros pacientes. Pero Obvio. bueno, esto del bienestar para el personal en otra institución, sin tener nada que ver con la pandemia, pero sí cuidaba esto de la salud mental, de la nutrición. Hacíamos yoga, algo que para mí era un momento de encuentro para cuidar nuestra columna, qué sé yo. Pero bueno, lamentablemente las condiciones de trabajo no han cambiado, continúa habiendo sobrecarga, María horas Rosa, extensas. Sí, perdóname que te interrumpa, como quedan 3 minutos, Miguel quería tener un momento de cierre también. bueno, le doy los tres María, minutos del... gracias, gracias María Rosa. María Rosa, vos sabés mejor que nadie que durante 15 años vos nos acompañaste, o sea, o nosotros te acompañamos a vos a visitar algunos centros de Latinoamérica donde la enfermería estaba en el buen sentido acompañando al quehacer médico y le daba condiciones de seguridad, de contención. Ejemplo, San Camilo, que lo hemos recibido acá también. Sí. Yo lo único que quiero decir a modo de, no sé si de cierre del programa, pero que acá la tarea de ustedes es tan valiosa, a mi entender, como la necesidad de fijar el qué, ya lo tenemos. Discutamos el cómo, y es ahí donde, a mi entender, el Ministerio de Salud de la Nación debe fijar por lo menos la rectoría en las políticas de enfermería a nivel nacional. Porque si no creo, y ustedes me van a corregir ahora, eh, estamos con esfuerzos un poquito dispersos, no quiere decir ineficaces, porque cada uno en su institución aporta cosas muy positivas, pero me parece que deberíamos revisar cómo materializamos las políticas públicas. María Rosa. A ver, yo, como vos sabés, tuve el honor y el placer de ser la primera directora en el ámbito privado junto con el director administrativo y el director médico. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a pedirles a nuestros directivos es que crean en la enfermería. Hay enfermeras que son muy capaces, hay que empezar por el liderazgo, ¿no? Este nuevo liderazgo para las nuevas generaciones que aportan muchísimas cosas valiosas y a partir de ahí armar, como vos decís, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esto que decía Jorge también. Bueno, escribirlo. Bueno, yo acabo de publicar un libro, estoy próximo a escribir el de gestión, pero la realidad que yo lo que le pido es a los
altos directivos de todos los hospitales y de todas las instituciones privadas, que en general son médicos, son pocos los licenciados en administración, que le den el lugar que tiene la enfermería, porque tal como decía Jorge, un personal de enfermería capacitado en la gestión dirige el sanatorio tranquilo, pero ¿saben qué? Con seguridad de paciente, que es lo que vimos en el programa anterior con Ariel Palacio. Así que lo único que les pido es acompañen, trabajen en equipos multidisciplinarios, pero lo primero que tiene que empezar es a que el equipo médico se unan a trabajar en equipo. No sé qué pensás, Jorge. Vos como Sí, integrante... yo creo lo mismo. Yo creo igual, me parece que cada vez más es necesario trabajar en equipo, me parece que cada vez más es necesario programar, digamos, con antelación, digamos, empezar a pensar en términos de futuro. Me parece que el hecho de que generar modelos virtuosos siempre es bueno para copiar, digamos, y es lo que nosotros hacemos en muchos lugares. Cada vez que vamos a un lugar donde algo puede ser utilizado, bueno, lo pensamos como un modelo. Y a mí me parece que enfermería tiene muchas posibilidades de hacerlo y creo que es una necesidad imperiosa, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, viendo que son las 16 horas, no tengo a Teresa y a Leslie que nos hayan acompañado. Es un honor para mí seguir trabajando con ustedes y le voy a dar la palabra al señor presidente. Antes, felicitaciones a las tres. Gracias, María Rosa. Gracias, Leslie. Y gracias, Teresa. Un placer como siempre. María Gracias por la Rosa, invitación. seguí trabajando en este tema junto con nosotros como desde hace muchos años. Me gratifica mucho que todas estas voces vengan también del interior del país. Y este programa es el de ustedes. Se comprometen y arreglás con la producción general. Y todo lo que pudo haber quedado hoy como duda, lo vamos a volver a repetir o ampliar cuando ustedes lo concerten de acuerdo a sus agendas. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes. Muchísimas gracias también a Horacio. Muy amable. Les mando un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Buen fin de. Igualmente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.